Ustedes pidieron un encuentro de formación para Ministerio de Liberación y quieren proponerme casos y preguntas. Entonces, chuten. En la iglesia, en una parroquia, en una diócesis, hay muchos ministerios, ¿sí? Según el plan pastoral que tenga pues cada lugar. Y está la familia pastoral, de la familia, está la dimensión profética, la dimensión de los enfermos, etcétera, la dimensión de los medios de comunicación. Y efectivamente cada área necesita observar un cierto perfil, porque no vas a poner una persona que no sabe de primeros auxilios al cuidado de los enfermos, ¿sí? Cada personal tiene pues su perfil y hay que observar ese perfil. Cuando hablamos del ministerio de sanación y liberación en un lugar, ¿qué le hará más daño a Satanás? ¿El ministerio de sanación o el ministerio de la atención a los enfermos? Porque le estamos dando en la torre con el ministerio de liberación. ¿Dónde va a atacar él? Con más ahínco, con más fuerza, cuando se trata de destruir el plan pastoral de una diócesis. Donde más le das en la torre. Y el ministerio de liberación va directito al centro, al corazón de los ataques de Satanás a una comunidad, a una familia. Primero va a atacar a las personas que no le tienen miedo. Y si el ministerio de liberación no está en una condición continuada de estado de gracia, muy difícil. Ahora me vienen a la mente las características que San Pablo pone para los obispos, ¿no? Que no sean borrachos, que no sean amantes del dinero, casados una sola vez. Y uno dice, pues pero en el fondo son características pues muy mediocres, pues. Pues yo creo que todos nosotros cumplimos eso. Que no somos borrachos, que no somos amantes del dinero y casados, pues ojalá una sola vez. O ninguna como locuras. El ministerio de liberación continuamente en gracia. Si yo vivo en una situación de vida donde yo no estoy blindado, ningún fruto va a dar mi ministerio de liberación. Y yo no puedo aceptar en un ministerio de liberación donde la mayoría de las personas, una sola persona, esté viviendo en unión libre, tenga un problema grave moral, tenga un problema grave de vicio. No se puede. Tú no puedes entrar en las fuerzas especiales, digamos, si no cumple ciertas características. Y el ministerio de liberación, en ese ministerio de liberación yo no puedo aceptar personas que no estén en una condición objetiva de gracia. ¿Por qué no? Porque estas personas se clavarían el cuchillo a sí mismos. Porque si yo vivo, por ejemplo, en unión libre, o sea, vivo objetivamente en pecado mortal, pero quiero expulsar el demonio se ríe de mí. Y si yo todavía creo que yo puedo trabajar en contra de él me acaba, pero me acaba en un 2x3, porque no tengo blindaje espiritual. El ministerio de liberación necesita absolutamente estar en una condición objetiva de gracia de Dios. Eso no excluya que uno caiga en pecado, porque no somos ángeles, pues. Todos tenemos defectos y problemas y necesitamos confesarnos. Pero nadie va a decir, entonces no pasó nada. Y no necesito confesarme y no necesito la ayuda de la gracia. Yo no puedo decir, pues miren, pues como todo el mundo hace eso, pues yo también. Y yo no puedo estar en un ministerio de liberación y tener defecto moral odiando a mi tío que me quitó mi carro. O pensar que yo puedo planificar de una forma que Dios nos dice que eso no es así. Porque Satanás me daría en la torre. Y recordemos esas grandes verdades. La afectividad y la sexualidad son nuestras puertas abiertas.
porque no amo a mi esposa, porque tengo rencor con mi tío, porque mi abuelo fue muy duro, y el rencor en el corazón, afectividad y los problemas de sexualidad son los que nos frenan. Y ahí tenemos que vivir objetivamente en un estado de orden de gracia. Eso para el Ministerio de Liberación es absolutamente necesario. El blindaje total en los 10 mandamientos, porque Satanás va a querer entrar ahí, primerísimo. Entonces, una persona que piensa que la planificación no es problema, o aunque yo esté casado y me puedo masturbar, esta persona no puede trabajar en un ministerio de liberación. Porque Satanás va a entrar por esa puerta que yo abro. Yo tengo que vivir en un estado objetivo de gracia. Sí, tal vez conviene repetir el motivo por el cual dije yo esto ayer. Cuando Satanás ve, el enemigo ve que tú le haces tanto daño porque le destruyes maleficios, misas negras, abortos, todo lo que él logró hacer, y tú se lo arrebatas con oración de liberación y sanación, ¿qué va a hacer? Si él no puede entrar en ti porque en tu vida, pues, porque tú estás blindado, y las puertas de los 10 mandamientos las tienes bien cerradas, entonces va a ir a la persona más cercana a ti, que normalmente es tu pareja. Y si tu esposo, tu esposa no te apoya en ese ministerio porque es una persona que no va a misa, como un católico light, flojo, entonces Satanás va a entrar ahí y lo va a acabar. Y si tu pareja te apoya, y ustedes son realmente una sola carne también en sentido espiritual, son una unidad y están bien protegidos porque los dos oran, los dos viven en gracia. Entonces, si no puede entrar ahí, como lo haría cualquier perro que quiere comer esa gallina que está de ese lado, pues busca por dónde entrar. Entonces, entra por los hijos. Entra por los hijos. Y entonces el hijo adolescente, si ya de por sí es insoportable, ahora es requete insoportable. ¿Sí? Y de repente que a los 15, mami, ¿sabes qué? Yo ya sé, soy homosexual. Y dices, pues, ¿qué? Porque Satanás te dio en la torre por el hijo. El hijo que no va a misa, que no se confiesa, que no te apoya. Y peor, pienso yo, cuando son niños pequeños, porque tienen todavía menos defensa espiritual. Entonces, realmente hay que mirar si yo entro en un grupo, en un ministerio de liberación, si mi familia está conmigo o no. Yo no digo que el papá, la mamá de hijos pequeños que no haga liberación. Yo digo, si lo haces, ten en cuenta esto. Y aumenta el grado de protección. Porque entonces Satanás va a querer entrar. Y el problema es que los hijos pequeños pasan más tiempo fuera de casa que en casa. Pasan más tiempo en este colegio, donde quién sabe qué. Porque tú no puedes estar vigilándonos siempre. Y por más que tú digas, yo voy a contratar personal muy bueno, siempre sale alguna manzana podrida. Y si en el salón hay 30 niños sanos, pues no falta él que es la manzana podrida y lleva pornografía. Entonces todo eso puede dañar a los niños. Y más cuando Satanás dice, ahora me voy a vengar de ti porque te voy a dar en la torre con esos hijos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Quién hace imposición de manos? Y recordemos esto, teológicamente, nada obsta que el laico haga imposición de manos. Hay que mirar en qué contexto, pero ahora le vas a prohibir, como hacen algunos obispos, vas a prohibir a la mamá que le ponga la mano a su hijo y le ore, porque prohíben tajantemente, aquí el laico no hace imposición de manos y no especifican en qué contexto. Porque una cosa es que yo, papá, le ponga la mano a mi hijo. Otra cosa es que yo convoque en la parroquia tal a 500 personas y yo, laico Pepito, imponga la mano a los 500, porque son dos contextos totalmente diferentes.
Pero si la prohibición tan genérica dice, en mi diócesis, ningún laico hace imposición de manos, pues no se especificó en qué contexto. Hay que decir en qué contexto tú, señor obispo, quieres limitar o ordenar la imposición de manos, porque prohibirla absolutamente, no se puede prohibir lo que el Señor Jesús manda hacer, porque eso es de derecho divino y los padres entienden ese término. Lo que es de derecho divino en la iglesia no se puede prohibir, no se puede cambiar, solo se puede ordenar. Para la misa hay que usar vino, se acabó. No puedes usar Coca-Cola. Ahora la iglesia, pues la misa se dice en esas circunstancias y hay unas rúbricas, pero no puedo yo prohibir que se use vino para misa, porque que Jesucristo usó vino, pan sin levadura. Lo que es de derecho divino no se puede prohibir. Ahora, quien hace imposición de manos, pues se expone a todo eso, porque está usando el cuchillo grande contra el enemigo. Si tú haces imposición de manos, entonces toma en cuenta que el perro rabioso se te va a echar encima. Entonces ahora mira con qué armas te vas a defender. Yo sé que una de las armas que Satanás usa para impresionarnos son precisamente amenazas y gritos. ¿Quién de ustedes estuvo ayer en la hora santa se dio cuenta del mucho griterío que había? Y yo por micrófono tuve que alentar a las personas, no se me espanten porque Satanás hace eso a propósito. Durante la sesión de preguntas, una mujer entró en trance frente al Santísimo y gritó durante toda la sesión de preguntas. Ustedes lo escucharon. ¿Por qué? Para distraernos, para no dejarnos en paz. Entonces hay que mirar cómo me voy a defender de ese perro rabioso. Pero el laico sí puede hacer imposición de manos, porque Marcos 16, es muy claro. A los que creen seguirán los siguientes signos. Expulsarán demonios en mi nombre. Ahí no dice los sacerdotes, no dice los diáconos, no dice los presbíteros, no dice los obispos, dice los que creen, o sea, los bautizados. El que cree se bautiza. Los bautizados expulsarán demonios en mi nombre. Los bautizados tomarán serpientes en sus manos. Los bautizados, si beben algo venenoso, no les hará daño. Los bautizados hablarán lenguas nuevas. Los bautizados impondrán las manos a los enfermos y estos se pondrán bien. No dice los sacerdotes, dice los bautizados. Literalmente, los que creen. Marcos 16. Entonces, esto es una realidad que la persona que tiene Espíritu Santo hace esto. Si nosotros no lo hacemos es por ignorancia, porque nunca nos han hablado de esto. Porque nos da miedo, porque si el poseído me dice, te voy a matar, pues me impresiono, obvio me impresiono y me causa malestar espiritual humano. Sí, a mi secretaria le pasó que fue a la peluquería y pues esperando su turno, un joven que estaba sentado a su lado entró en trance. Se volteó hacia ella y le dice, tú no puedes conmigo. Entonces ella entró en shock, obvio, ¿no? Obvio, pues uno se asusta con eso, como que y además hablan tan feo. Pero hablan tan feo para impresionarnos. Uno de los primeros obstáculos que hay que vencer es la propia impresionabilidad. Que el demonio me amenace todo lo que quiera. Que me grite, que diga mi nombre. A mí me han llamado todos los epítetos posibles que hay en español para expresar desprecio y... Sí, HP para arriba, todo me lo han dicho. ¿Eh? Pero que eso no te impresione. Esto es normal. El perro rabioso va a ladrar y quiere morder. Pero tú que ya sabes eso, no vas a permitir que tu propia sensibilidad te impresione, te traiciona. Perdón, que te traicione tu propia sensibilidad, porque es normal. El que sabe que está por ser derrotado, que intente los últimos trucos de psicología, y Satanás es un grandísimo psicólogo. Sabe que somos miedosos.
Y hermanos, es muy desagradable despertarse en medio de la noche a las 2, 3 de la madrugada con una pesadilla porque sientes una presencia. Ugh. Es muy, muy desagradable. Pero ¿qué tal si luego Satanás viene y ataca con una pesadilla? Y en una pesadilla una esfera luminosa te quiere comer. O sea, ni siquiera una cosa humana, una esfera luminosa te quiere absorber. Y te persigue por toda la casa y todas las puertas que quieres abrir están cerradas. Qué desagradable esa pesadilla, pues. Pero tú sabes, Satanás va a atacar con pesadillas. Sí, estaba, ahora lo recuerdo, estaba en San Luis Potosí. Nos hospedaron en un hotel y me desperté en la noche porque mi cama se estaba moviendo. Así. Y me dije, uy, terremoto. Lo primero que pensé fue terremoto. Entonces prendo las luces y buscando presencia de espíritu, o sea, a ver qué hago en este momento, qué hay que hacer. Me doy cuenta que la cómoda no se estaba moviendo y la silla tampoco, el escritorio tampoco. Lo que se movía era mi cama. Y sí me sobresalté. Entonces no es terremoto, es mi cama. Dios mío, ¿quién me ve mi cama? Y me dije, pero estoy tan cansado, apague la luz. O sea, no te dejas impresionar. O sea, si tú lo piensas, bueno, qué espectacular movieron tu cama, pero en el fondo, pues ¿qué más hicieron? Pues despertaron, me movieron la cama y nada más. Pero al menos te rompieron una uña. No. ¿Te arrancaron cabello? No. ¿Me movieron la cama? Al día siguiente me dije, voy a mostrar a mis compañeros cómo se movía mi cama. Hermanos, yo les miren, ahí está la cama, vean. Y la cama se movió así. Era una cama sólidamente anclada en el piso y no la pude mover yo. Y en la noche se movía así. O sea, obviamente sobrenatural, porque yo, adulto varón, no fui capaz de agitar la cama. Pero en el fondo, ¿qué pasó? Pues nada. Nada pasó. Lo único que quisieron era impresionarte. ¿Sí? Algunos de los dones que hace Satanás a su gente, ¿no? Levitan. Entran en trance los satánicos y levitan y hacen viajes astrales. Y uno dice, wow. Pero hermanos, ¿dónde está lo grandioso de levitar? ¿Eso realmente es tan grandioso? Te levantas 20 centímetros por encima del piso y tú dices, ¿y qué más? O sea, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Hasta ahí levitan y wow. Pero en el fondo, levitar, ¿qué es? Pues estar 20 centímetros encima del piso, o sea, y nada más. Una vez me trajeron un muchacho como de 18 años que dicen cuando se le ora, él comienza a levitar. Y yo le hice oración y efectivamente él que estaba echado en el piso, ya su cadera estaba en el aire. Ya solo faltaban los hombros y los pies para que levitara. Y dije, a ver, Satanás, aquí no vas a hacer el show, aquí nadie levita. Y brun. Porque con el mero hecho de que un poseído levite delante de ti, tú dices, oh, ya te impresionaste. Porque ahora contra un muchacho que levita, tú dices, y ahora pues ya me desarmó, y ahora contra la levitación, ¿qué voy a poder hacer yo? Porque simplemente te quieren impresionar. Te quieren impresionar, pero hermano, controla tu impresionabilidad. Los primeros meses, porque eso fue una gracia muy especial de mi Dios, cuando yo hacía ese tipo de oraciones, sobre todo cuando se manifestaban ataduras satánicas muy fuertes, después de haber orado me sentía tan mal, me sentía físicamente mal, agotado, o sea, para ir a la cama, acostarme. Y un día, un amigo mío, después de un día de oraciones en un monasterio, se me acerca y él tiene
don de lenguas y interpretación de lenguas. Me oró en lenguas y interpretaba sus propias lenguas. Y el mensaje fue, de parte de la Virgen María, a partir de hoy, nada más te va a impresionar. Y hermanos, así fue. Tú hoy me puedes traer el poseído más poseso de México y me deja frío. Me puede amenazar, me puede gritar, me puede insultar, me deja frío. O sea, me oyeron en la cama, ay, pero yo estoy muy cansado. Agítame en la cama más después. Yo estoy muy cansado ahora para asustarme. No. ¿Sí? También recuerdo hace 2003 más o menos. Me encontré por primera vez con el padre Fortea. Y pues obviamente nos impresionamos con lo que nos contaba, con su ministerio. Y, oh no, de verdad, sí. Oh. Entonces me acerqué a él y le dije, mire padre Fortea, es que lo que pasa es que yo cada semana tengo 1 o 2 pesadillas. Y francamente muy desagradable. Su respuesta, bueno, pero las pesadillas, ¿qué te hacen? Nada, así que aguanta. O sea, en el fondo tiene razón. La pesadilla lo único que hace es interrumpir mi sueño. Y me levanto sobresaltado y ya depende de mi presencia de espíritu cómo sigo. Si sigo con miedo, si me dejo impresionar, o si simplemente digo, pues apaga la luz y pues, tengo sueño. O sea, tengo sueño. Y le pedí, pero padre, de todos modos, ¿por qué no me oras? Y él me oró en lenguas, me puso las manos, con un gesto rarísimo. Él con los ojos cerrados, movía la mano así, por debajo del mentón y por arriba de la cabeza. Y uno dice, y ahora me va a golpear porque tiene los ojos cerrados, y no me golpea. O sea, rapidísimo por arriba y por encima, así, por debajo del mentón. Y pues, ¿cómo hace para no golpear? Porque esa gesto se lo he visto varias veces. Y no, su mano es guiada, quién sabe por cuál fuerza, y no golpea a la persona. Y hermanos, desde entonces habré tenido 5 o 6 pesadillas en 15 años. Sí, o sea, la oración quitó la pesadilla. ¿Qué quiere decir? Cuando la oración quita la pesadilla, ¿qué quiere decir? Que la pesadilla es fruto de un agente sobrenatural. No es tu psicología la que te da la pesadilla. Es un agente sobrenatural. Pues Satanás te quiere muerto y Satanás te coloca pesadillas. ¿Quién hace imposición de manos? Lo más probable es que Satanás le entre por eso. Porque si eres impresionable, entonces él sabe, si yo te espanto en la noche, vas a dejar de hacer imposición de manos. Así que te espanta de noche. Un sacerdote, compañero mío, Satanás venía a ahorcarlo de noche. Lo ahorcaba de noche, tanto que el sacerdote, amigo mío, duerme solo con la Eucaristía. Tiene que tener la Eucaristía en su pecho, en una píxide con cadenita, y duerme con la Eucaristía encima de su cuerpo, porque si no, Satanás viene y lo ahorca. O sea, hay ataques así. Ahora, si tú dices, si esto te impresiona, hermano, entonces dile a tu impresionabilidad, ¿y entonces qué? Vamos a dejar de pelear porque el perro ladra mucho. Si el perro ladra mucho, entonces saca la vara grande y dale más fuerte. Porque entre más fuerte ladra el perro, más duro le tienes que dar. Entonces saca las armas grandes. Y usa, por ejemplo, el sacerdocio para aplastarlo. Muchas veces en las oraciones ustedes se han fijado, ¿no? ¿De dónde le viene la fuerza a uno? En el nombre de Jesús decimos. Y muchas veces yo digo, en vez de en nombre de Jesús, con mi autoridad sacerdotal. Porque en el fondo es decir lo mismo. Mi autoridad de sacerdote, ¿de dónde me viene? De Jesucristo. Ahora tú, laico, no puedes decir con mi autoridad sacerdotal.
Tú sigues con en el nombre de Jesús. Pero el sacerdote que es consciente, yo tengo poder por el hecho de ser sacerdote. Con mi sacerdocio, Satanás, te aplasto esa cabeza atrevida que tienes. Y la convicción de que lo que digo concuerda con la realidad, o sea, no me estoy engañando a mí mismo, eso es lo que lo acaba. Yo debo dominar absolutamente mi impresionabilidad. Y cuando me vienen a insultar, cuando me vienen a amenazar, yo te voy a matar con arma blanca, me ha dicho. Pero mire, estoy aquí y nadie me ha matado con arma blanca. Estoy aquí, golpeado, sí, golpeado, no lo puedo negar, golpeado, sí. Con el polvo del camino encima, sí, con el polvo del camino encima. Pero estoy aquí. Y las armas bien afiladas las armas. Y más que el cuchillo del gran sacerdote, más no necesito. Pero si ahora tú miras las armas espirituales que tú tienes el poder de la palabra. Hermano, reflexionemos un momento sobre esto. ¿Qué cosa es el poder de la palabra? Lo que tú dices con la boca, eso se cumple. Al entrar aquí, ustedes me dijeron, buenos días, Padre. Entonces, hay un deseo, que yo tenga un buen día. Y yo les dije, buenos días. Ojalá se lo haya dicho. ¿No lo dije? Bueno. La palabra manifiesta lo que está en el Espíritu. Y no solo el buenos días, dicho con sinceridad, sino cuando yo digo, yo te absuelvo de tus pecados, son simplemente, yo te absuelvo de tus pecados. Son 6 palabras. Y esas 6 palabras que acabo de decir con mi boca, esas 6 palabras te cambian el destino eterno. ¿Sí? En filosofía lingüística se habla de palabras hechos. Palabras hechos que con mi palabra yo constituyo un hecho. Cuando yo te doy la mano y decimos negocio hecho, carro vendido. Con la palabra negocio hecho y nos damos la mano, es una palabra que constituye un hecho de compra-venta. Que cuando yo te digo ante el altar, sí te acepto, y tú me dices, sí te acepto, esas palabritas, sí te acepto, constituyen un hecho de matrimonio y nos cambiaron la realidad. Hermana, deberías llorar. ¿Soltera todavía? Bueno, siga con la ilusión. Siga con la ilusión, es soltera. Perdónenla, hermanos. Dígame. En el fondo, ¿por qué debo esperar al sacerdote? Si yo tengo Espíritu Santo. ¿Y por qué no le digo, sabes qué? Con un solo Dios te salve que yo voy a decir, tú te largas de esa persona. ¿Hasta dónde yo me estoy poniendo límite a mí mismo? Porque si yo digo, hasta que no te ore un sacerdote, tú no te vas a ir. Yo mismo le permito a Satanás seguir ahí. Todo, cuando hablando del poder de la palabra, todo depende de qué significado estoy dando yo a mis palabras. Si mis palabras tienen un significado limitante, Satanás se adapta a eso. Porque todo depende de mi actitud espiritual ahí. Yo podría decir a Satanás, mira, con un solo santiamén que yo voy a decir, en la fuerza del Espíritu Santo te vas. Pero si no estoy convencido de esto, ¿sí? Si no estoy convencido de esto, por más que diga 20,000 millones de santiamenes, no se va a ir. O sea,
La convicción que yo tengo, o usemos la palabra tradicional, fe. ¿Sí? La palabra tradicional, la fe que yo tenga, unida a las palabras que yo digo, eso se va a verificar ahí. Si tú dices, yo ahorita necesito mi corte de pelo y no voy a hacerte oración, así que quédate amordazado con el bozal bien puesto hasta que te regrese a alguien que tenga tiempo. ¿De acuerdo? Porque ahorita no le vas a orar a una persona en una peluquería. Sería estúpido. O sea, no te voy a orar ahorita. Te vas a quedar ahí amordazado, tranquilito, amarrado y calladito. Pero el poder de la palabra quiere decir que lo que la boca dice con convicción, eso se cumple. Y en el campo espiritual puedes usar todo el arsenal de armas que haya. Todo lo que sea santo, úselo en contra de él. Ejemplos que a mí me gustan y por eso yo los uso. En el nombre de Jesús, yo te ahorco con el cordón umbilical del bebé Jesús. Si tú vienes ahí con actitud racionalista, párate o no seas ridículo. ¿Dónde tienes el cordón umbilical del niño Jesús? O sea, ¿lo tienes conservado en un frasco? ¿De dónde lo sacaste? ¿El cordón umbilical del niño Jesús también resucitó? De hecho, es un problema teológico el cordón umbilical de Jesús. Es un problema teológico. No sé si sea digno, espérame que termine, no sé si sea digno una tesis doctoral para escatología. Sí. ¿Resucitó el cordón umbilical de Jesús o no? ¿O dónde está? Pero la realidad espiritual del cordón umbilical del niño Jesús es una cosa santa. Y yo puedo usar ese poder santo para usárselo en contra, porque el lenguaje que usamos en la liberación muchas veces es simbólico. Yo tomo en el nombre de Jesús la piedra que cerró la tumba y la dejo caer sobre ti. Es un hablar figurado. Y detrás de la piedra que cerró la tumba, hay peso. La idea es peso. La idea es aplastar. La idea es aniquilar. La piedra que cerró la tumba es algo santo, porque la tumba de Jesús es algo santo, porque simboliza la resurrección. Y con ese poder, que en el fondo es la resurrección, yo limito el poder de Satanás, pero yo digo eso porque soy un ser humano y no me puedo salir de lo imaginario, de lo figurado, de lo concreto, de lo sensible. Yo lo digo en un lenguaje figurado. Satanás no tiene alas porque es un espíritu, pero yo digo, yo te corto con la espada de San Miguel tus alas. Es un hablar figurado. Pero en ese hablar figurado hay un poder espiritual, porque la espada de San Miguel, ¿qué es? Yo muchas veces lo explicito, es la autoridad que San Miguel tiene sobre Satanás. La espada simboliza un poder. Y digo, usa tu espada y córtale las alas. Es un hablar figurado, pero no por eso menos real. Distingamos eso. Sí, figurado no quiere decir imaginado, inventado. Es un hablar figurado que expresa una realidad espiritual. Yo en el nombre de Jesús te envuelvo con el manto de la Virgen. El manto de la Virgen, ¿qué quiere decir? La humildad de la Virgen María. Yo limito tu poder, Satanás, tu soberbia con la humildad de la Virgen María. Entonces, lo que tú digas con la boca, eso lo realiza el cielo, porque esta es tu autoridad de hijo de Dios si eres laico, de sacerdote si eres laico. Lo que tú digas con la boca. En el nombre de Jesús, circundo esta auditorio con una legión de arcángeles. El cielo lo va a hacer. Lo que tú digas con la boca. En el nombre de Jesús, yo llamo aquí a Santa Bárbara, aunque no la conozco. Pero existe Santa Bárbara y Santa Bárbara viene. O sea, va a actuarse aquí la intercesión de Santa Bárbara. Lo que tú digas con la boca, porque en el cielo todo se mueve por la caridad. Y si yo llamo a una persona que está en el cielo, que se rige ahora 100% por caridad divina, y yo la llamo, me va a hacer caso.
porque los habitantes del cielo se rigen por la caridad. Que venga aquí San Martín de Porres y le dé golpes con su escoba. A ver, ¿cómo te va a escuchar San Martín de Porres? Si él ya está muertito. San Martín de Porres es santo. Por tanto, la iglesia le declaró habitante del cielo. Quien está en el cielo se rige por pura caridad, porque está perfeccionado. San Martín de Porres, ¿cómo se entera de que lo llamo? Él contempla la esencia divina. Y en la esencia divina se refleja todo lo que participa del acto de ser. Eso me lo entienden los curas. En la esencia divina, San Martín de Porres ve, contemplando a Dios, San Martín de Porres ve que yo lo estoy llamando. Y él interpelado por mi caridad, y siendo él permeado de caridad divina 100%, viene su escoba. A San Martín de Porres lo pintamos con una escoba. ¿Por qué? Porque él era portero y él se dedicaba a eso. O sea, la escoba simboliza su humildad. Y cuando yo le diga, ahora dale de golpes con tu escoba, pues no me imagino a San Martín dándole de golpes al diablo, porque el diablo no tiene cuerpo al que lo puedas pegar. Es un hablar figurado. Usa el poder que te ha dado la virtud de la humildad en contra del poder de la soberbia de Satanás y limítamela, aniquílamela. ¿Entienden? Con la boca uso un lenguaje figurado porque nuestro lenguaje humano es figurado. Yo no me puedo salir de mi lenguaje humano a hablar de meras realidades abstractas porque nadie me aguantaría. Yo debo hablar, siendo ser humano encarnado, debo hablar de cosas figuradas. La piedra de la tumba, el cordón umbilical, el manto de la Virgen. Esto, si yo entiendo esto, que no estoy entrando aquí en supersticiones, sino estoy usando un poder espiritual que lo actualizo en hablar figurado, Satanás, que ve mi convicción, queda totalmente desarmado. Queda totalmente desarmado. Lo importante es, hermanos, que lo que yo digo, que lo diga con convicción. Esto es así. Esto es así. Y no, ¿será así? Ay, Señor, ojalá sea así. No, hermano. Lo que yo digo, eso se hace. ¡Sas! San Francisco tiene su símbolo. Su símbolo simboliza su pobreza. Belcebú, él es el adversario celestial de Belcebú. Y si yo me encuentro a Belcebú en una persona, yo llamo a San Francisco. Dale con tu símbolo y flagélamelo. Flagélamelo. Obviamente es un hablar figurado, porque Francisco, que es un alma en el cielo, tampoco va a usar un símbolo para flagelar a nadie. Pero es la expresión espiritual detrás. El significado espiritual detrás de la expresión. Limita tú con la virtud que tú has adquirido viviendo pobreza. Esa autoridad que tú ahora tienes, aplícamela a esa Belcebú y limítame su poder. Si yo oro con el poder del Espíritu Santo, tu pregunta equivale a decir, ¿y cuál es el límite del Espíritu Santo? Ahora, hay unos límites objetivos. Los difuntos. El sacerdote tiene poder sobre los difuntos. El laico no. Si yo me encuentro en una oración de liberación con unos difuntos, que dicen, este aquí es mi sobrino, es mi bisnieto, y yo ando con él porque él está muy solo y lo tengo que cuidar. Tú dices, pero los difuntos tienen que estar en el cielo. ¿Qué hace aquí el bisabuelo cuidando a su bisnieto? O la bisabuela, o la tía, o la suegra, o la mamá, o lo que fuera. Me he encontrado con todo tipo de cosas raras así.
El laico, por su condición de laico, no tiene poder sobre los difuntos. El laico no puede absolver los pecados. O sea, hay unos límites objetivos, ¿sí? Porque se requiere el ejercicio del poder sacramental para absolver de los pecados. El problema de los difuntos es que ¿en qué estado están ellos? ¿Y cómo es posible que un difunto esté ahí? Hermano, recuerda, el alma es una realidad espiritual. No tiene ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. Es espíritu. Y un espíritu no tiene 3 dimensiones. Ni 2, ni 1. Ustedes preguntan, ¿y a dónde van las almas cuando muere el ser humano? Y esa pregunta quiere decir que no sabes de filosofía. Porque el dónde es una de las categorías aristotélicas para el mundo físico. Es inútil preguntar a dónde va el alma, porque el alma no es física. El alma es espiritual. El alma no va a ningún lugar, más bien se sale del mundo de los lugares. El alma se encuentra en un estado, sí, y el purgatorio es un estado. Pero fíjate, el infierno es un estado y el cielo es un estado. Pero cuando yo pienso, mi modo humano de pensar, pues no me permite salirme de los lugares. Y yo, ser humano, necesito pensar el cielo arriba y el infierno abajo. Pero el cielo no está arriba y el infierno está abajo. Nada más, yo estoy atrapado en las categorías aristotélicas. Yo no me puedo salir de ahí con mi imaginación. Por definición, la imaginación es sensibilidad. Y con mi ojo yo percibo arriba, abajo, izquierda, derecha, colores. Con mi olfato percibo olores. Yo no me puedo salir de ahí. Ahora, el alma, cuando está en ese estado de separación, ¿qué hace el alma? El alma sigue pensando y sigue deseando, porque son las 2 actividades nobles del alma. El ejercicio del intelecto y el ejercicio de la voluntad. El alma sigue entendiendo, sigue pensando y sigue amando, deseando, queriendo. Y si yo me muero en un estado en el que yo estoy muy preocupado por mi nieto y lo quiero cuidar porque yo veo que mi hijo es un borracho y la mamá es una libertina, entonces yo quiero cuidar a mi nieto. Y lo que yo pensaba en estado de vida, lo sigo pensando y deseando en el estado de separación del cuerpo. Y el difunto se queda con su actividad pensante y su actividad volitiva, se queda con aquello que tenía presente en estado de vida. Y por eso la suegra dice, pero yo lo tengo que cuidar, porque es lo que ella pensaba y quería mientras estaba en vida. Y ahora que su alma está separada del cuerpo, sigue pensando y queriendo lo mismo. Solo que la suegra, como ahora no tiene boca con la cual hablar, porque la boca se está pudriendo en la tumba. Ahora, ¿cómo va a manifestar su deseo? Por aquellos canales espirituales que le permitan el pasaje. Y el único canal que hay es la mente de un vivo. La mente de un vivo igual es un receptáculo de pensamientos donde el Espíritu Santo me coloca inspiraciones, el ángel custodio me guía y Satanás me tienta. Porque las entidades espirituales pueden colocar en mi receptáculo contenidos. Y si yo entro en un estado de percepción especial, a través de mi boca puede hablar un difunto, porque esto se llama mediumnismo y esto es negativo. Mediumnismo quiere decir que yo llamo a los difuntos para que hablen a través de mí y esto está prohibido por la ley de Dios. Pero una cosa es que yo llame a un difunto y yo me presto para que los difuntos hablen, y luego consultemos a los difuntos. Otra cosa es que después de una oración de liberación se presente espontáneamente un difunto y diga, ay, pero es que yo.
Y la única cosa que luego se hace en la oración de liberación es ayudar a esa alma que descanse. Pero esta área, hermanos, es muy gris y muy difícil de discernir porque Satanás tiene mucho interés en engañarte con los difuntos, para que una persona no preparada luego se preste a consultar a los difuntos. Lo único que se hace cuando se presentan difuntos es: ¿qué necesitas para descansar? Porque es muy fácil decir: ay, abuelito, ¿y dónde dejaste la clave de la caja fuerte? No, hermanos, eso no. Porque si yo me abro a eso, ya estoy en el mediumismo. Ya estoy consultando a los muertos. Oye, ¿y dónde dejaste la billetera? Y también queríamos las fotos de tu boda. No, vamos a consultar a los muertos. Consultar a los muertos es pecado porque nos abre al mundo. Porque ¿quién quita que Satanás se presente como tu abuelo? Porque tú no ves. A ver, pásame tu ID. A ver, quiero ver el IFE. A ver, ¿eres mi abuelo o no? Sí. No hay eso. Cualquiera se puede pasar por mi abuelo. Lo único que se pregunta es: ¿cómo vas a descansar? Y algunos te dicen que, mire, yo necesito eso. Y otros murieron en unos estados de tanta lejanía de Dios que ni saben. A ver, ¿tú quieres la luz de Cristo o no? ¿Luz de Cristo? ¿Qué es eso? O sea, murieron en un estado de absoluta lejanía de Dios. Porque recuerden, hermanos, que las personas que viven en gracia de Dios, eso no llega ni a un milésimo de parte de la población, los que viven en gracia. Ni un milésimo. Los que van a misa serán aquí el 3-4% de la población, los que van a misa, y en Europa no llega ni a 1% de la población, los que van a misa. Entonces, objetivamente hablando, el 99% de los que nos encontramos en la calle son personas que no viven en gracia, que no se confiesan, que no saben. Y luego estos se mueren. Y a ver, ¿en qué estado se mueren? Pueden morir en un estado de total lejanía de Dios. Y luego llegan esos casos tan difíciles donde los difuntos se pegan por sí solos a una persona espiritual. Como una amiga mía en Colombia pasa por la calle y ve a un pobre pordiosero de estos que camina de la calle pidiendo limonita. Y lo mira con compasión y le echa una moneda y sigue su camino. Esta noche asesinan a ese pobre y su alma se fue con ella. Y en la oración resulta que: yo soy Juanito, Pepito. Y Pepito, ¿qué haces tú aquí? Es que ella me miró con amor. Y esa noche me asesinaron con arma blanca, yo dormido en la calle. Y como ella me miró con amor, me fui con ella. Y ahora este gamín de la calle viene con todo su peso sobre esta persona. Entonces, dolor de cabeza, malestar, irritabilidad y el problema que haya tenido el pobre. Tal vez el pobre le gustaba el trago, tal vez fumaba marihuana, tal vez violaba, y la persona dice: ¿y por qué ahora me da ganas de trago? Porque este difunto, con su actividad pensante y su actividad volitiva, sigue ahí con esta persona y me transmite lo que ella tiene. Si él era un violador, de repente: ay, tengo unas ganas de sexo. ¿Y de dónde? Porque se te pegó el alma de una prostituta, el alma de un violador, el alma de un fulano cualquiera que vivió y murió sin Dios. Y no es bueno que los difuntos nos carguen con esto. Los difuntos deben dirigir su actividad pensante y volitiva que está sobre nosotros, que la deben dirigir a Dios Padre. Eso significa descansar.
Su actividad mental, su actividad volitiva se dirige a Dios. Y dejan ese mundo atrás y ¡pam! Para Dios. Ya no piensan, a ver, aquí qué encuentro. Para Dios. Eso significa descansar. Y mientras están aquí, no son un peso. El hecho es que mudarse de casa no sirve, porque el alma, compensarte a ti, está contigo aunque estés en Egipto, en Australia o en Nueva York. Al alma le da totalmente igual, te piensa y pensándote está contigo. O sea, mudarte de casa no es solución. Probablemente en este caso se trata de unos difuntos de esta familia que están pensando en qué pasa aquí. Y cuando ellos se manifiestan así, negativamente, con pesadillas, sombras, presencias que nos impresionan, probablemente traen pésima carga y simplemente Dios permite que se manifiesten así y los que lo perciben son los niños porque son muy perceptivos. Dicen ellos que yo necesito que me ayuden a encontrar la luz de Cristo. Este es el típico fenómeno de un fantasma que se manifiesta una presencia. Yo siento algo aquí, solo falta que me prendan la luz o me aparecen en el espejo una cara que me asusta. Solo eso falta, ¿no? Fantasmas, es decir, difuntos que andan con nosotros, que con sus manifestaciones simplemente nos dicen, ora por mí. La presencia de la sombra, la presencia de la pesadilla, cuando sueño con el difunto, simplemente él me dice, ora por mí, que estoy muy mal. Y yo estoy seguro que si la familia dice, vamos a encargar misas por los difuntos que se manifiestan ahí, entonces el fenómeno se va a mejorar. Si el fenómeno no mejora con esto, entonces no eran difuntos de ese linaje que merecían descansar. Puede tratarse de almas de condenados. Porque ¿qué diferencia hay entre un alma en pena y un alma condenada? Si simplemente son almas. Y ambas categorías de personas se pueden manifestar. Ahora, a un alma condenada, pues no vas a ofrecer una misa por ella, porque en teoría está condenada. O sea, habría que aplicar otra estrategia con la presencia de un alma condenada. Porque muchas veces el alma condenada se presenta con sus cuates, o sea, demonios que la acompañan y entonces pesadilla, malestar, vómito, lo que fuera. Entonces hay que analizar, el fenómeno se debe a la presencia de un difunto en pena y entonces le ofrecemos misas, le ayudamos a que se purgue, que termine su estado de purificación y pase adelante. Si es un difunto condenado, entonces no le voy a aplicar esa misma medicina porque a lo mejor no le va a funcionar. Pero yo encuentro útil lo siguiente. Tratándose de un difunto condenado. La condenación se verifica en última instancia cuando son arrojados, para hablar el lenguaje del Apocalipsis, al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y eso se verifica con el juicio final. Lo que pase de aquí, que hoy, hasta el día del juicio final, o sea, es el lapso de tiempo físico. Yo no sé qué cosa decidirá Dios. Yo no sé. Porque en el fondo tú te preguntas teológicamente, ¿qué diferencia hay entre el juicio personal y el juicio final? O sea, ¿por qué otra vez un juicio? Si Dios ya me juzgó. ¿Y por qué otra vez? Teológicamente decimos que tomamos en cuenta las consecuencias de mis actos que se prolongaron en el tiempo. Porque si yo fui un buen papá y eduqué bien a mis hijos, la bendición que yo di a mis hijos se prolonga en el tiempo porque yo les di chance de ser buenos papás, de ser buenos trabajadores, de dar su aportación a la sociedad, de ser buenos hijos de Dios. Si yo he ayudado a un orfanatorio
Y de este orfanatorio, después de morir yo, salieron médicos, abogados que ayudaron. Esa bendición me será tomada en cuenta en mi juicio final. Las consecuencias de mis actos. Y lo mismo negativamente. Si yo maté y ahora este niño creció sin papá y por tanto se volvió drogadicto, pues todo esto me será echado en contra como consecuencia de mis actos en la prolongación del tiempo. Desde mi muerte hasta el día final, ¿cuáles consecuencias han tenido mis actos? ¿Qué tal si yo me condeno en mi juicio personal y te dicen, ay Teo, el balance es 23-0. Uy. Bueno, ni modo, Dios habló, condenado. Pero ¿qué tal si luego tengo un hijo, un pariente que dice, ay, pero yo voy a orar toda mi vida por mi tío, por mi papá? Y Dios dirá, pues mire Teo, el balance tuyo era 23-0, pero este pariente tuyo me molestó toda su vida y metió 24 goles a favor tuyo. Y ahora el balance, gracias al amor de este vivo, es 23-24. Así que súbete. O sea, ¿entiendes mi razonamiento? Porque yo estoy tomando en cuenta la consecuencia teológica del juicio final, que es la prolongación de los actos en el tiempo. Si hay una persona que me aplica tanto amor, que con su amor vence mi desamor, a lo mejor en ese lapso de tiempo, Dios dice, bueno, pues entonces te salvo. Porque hay una frase muy, muy misteriosa cuando Jesús dice a Santa María Faustina, ni los hombres, ni los ángeles todos juntos son capaces de entender mi misericordia. Y si esto es verdad, y yo ahora digo, bueno, 23-0, quedó condenado, y no le doy chance de aquí el juicio final, de tal vez de alguna forma que esto cambie, pues yo estoy entendiendo la misericordia divina. Y yo tengo que dejarla algo de misterio. Y para ilustrar esto, hermanos, recuerden lo que se conoce en internet como carta desde el infierno, que a mí no sé si es cierto o no, pero teológicamente a mí me parece válido, cuando dice, ella, una mujer que fue condenada por denigrar a una rival, fue condenada por esto. Ella dice, mi papá fue condenado por su alcoholismo, pero Dios le dijo, mira, si tu hija se salva, yo también te salvo a ti como parte del paquete. La hija se condenó y los dos para abajo. O sea, aquí yo veo claramente expresado el concepto que ahora te acabo de explicar. Los actos de un descendiente mío influyen sobre mi antepasado. Yo me condeno, pero mi descendiente, a un alma caritativa, ama más de lo que yo he desamado. Porque en última instancia es el amor que decide. Yo te veo a ti todo el tiempo con esa cara de que yo quiero hablar. Habla. Bueno, primero, es un poquito atrevido decir que a causa de lo que hicieron ahí, a mi hija me dio una enfermedad incurable. Yo lo encuentro un poquito precipitado, porque eso requiere un discernimiento un poquito más profundo. Porque mira, hermana, en este mundo con tanta guerra y tanto no sé qué, nos debería dar a todos enfermedades incurables. ¿Quién sabe lo que hicieron en este lugar hace 300 años? Debajo de ese piso, ¿hay difuntos enterrados? Aquí mataron gente, aquí los indígenas sacrificaban, yo no sé qué hacían aquí. O sea, habrá que analizar, ¿es verdad que ahí la hija mía durmiendo ahí recibió esto? Demasiado discernimiento hace falta. Y si tú dices, es así, entonces ¿por qué no te cambiaste a tiempo
y sigues viviendo ahí. Porque en el ámbito sobrenatural es cierto este principio, todo funciona por transferencia. Si yo estoy en un lugar contaminado, me siento mal. Si estoy en un lugar santo, me siento bien. Porque los lugares reciben la impregnación de la santidad o maldad de las personas que viven ahí, que actúan ahí. Una bodega donde hacen misas negras, pues se siente el ambiente. Un convento donde viven santamente unas monjas, pues tú sientes la paz, la tranquilidad. ¿Sí? Los lugares reciben la impregnación espiritual de las actividades santas o negativas que se han cometido ahí. Si es así, cámbiate de lugar, pero inmediatamente, porque el lugar hay que santificarlo. Si tú dices, ahí han hecho brujerías, bueno, voy a vender la casa, pero entonces, ¿por qué no bendices la casa y el lugar y haces lo contrario? Si el lugar fue entregado muy fuertemente, insistentemente, con 500 misas negras a Satanás, pues ese lugar es muy difícil de limpiar. Pero si ahí solamente han hecho unos cuantos años, unas cuantas supersticiones, pues echa sal exorcizada, las almas errantes que haya, oras por ellas, encargas misas y listo. Porque ¿dónde está el límite? Ay, Padre Teo, tu refrigerador está contaminado. ¿Y por qué? Porque ahí colocaste una comida contaminada que te dieron. Lo que pasa es que esa comida me la comí y ahora tengo que sacar mi estómago. O sea, ¿por qué tú dices que yo tengo que sacar mi refrigerador que está contaminado? Pero no tengo que sacar a mi estómago con el que me comí eso. ¿Dónde está la lógica del discurso? Ay, esta cruz es muy mala porque Jesucristo tiene el pie equivocado arriba. Es satánica esa cruz. Bobada. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde debo decir la contaminación es tan grande que me tengo que cambiar? ¿Y por qué no puedo yo santificar el lugar? Yo digo que la contaminación es demasiado grande si los vivos siguen ahí y lo siguen haciendo. Si mi vecino es un santero, pues yo sí me cambio, porque esto no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar las actividades del vivo que es mi vecino, ahí sí me cambio. Pero si son actividades del pasado, pues yo tengo poder de purificar eso. ¿El demonio cree que ese lugar le fue entregado porque celebraron 3 misas negras? Pues yo voy a traer a 3 curas amigos que me hagan 3 misas santas. Y ese lugar queda restablecido porque lo reclamo para Dios ese lugar. Y te largas aquí, perro rabioso. Todo depende de cuáles manifestaciones haya y lo que le haya entrado, porque es muy diferente jugarlo una vez que jugarlo 100 veces. Muy diferente jugar eso porque me invitaron obligándome que a que yo lo hiciera por convicción. O sea, todo depende de cuánta contaminación le entró. La versión light de la Ouija es el juego Charlie Charlie, ¿lo han conocido? Juego de lápices o el juego del lápiz, donde el niño se abre al mundo espiritual y comienza a preguntar y consultar. El problema del Charlie Charlie es que conduce a dependencia. Charlie Charlie, ¿estás aquí? ¿Sí o no? Charlie Charlie, ¿puedo dejar de jugar? Y si dice sí, bien, y si dice no, ¿qué? Una muchacha de 8 años que juega Charlie Charlie dice que desde que lo estoy jugando se me caen los peluches, pero no, yo no tengo miedo. O sea, ¿qué quiere decir la muchacha? De que hay manifestaciones de entidades espirituales que ella ha comenzado a manipular jugando y que ahora le tiran los peluches, porque es su manera de decir, yo estoy aquí. Y cuando sea más grande, cuando crezca, cuando ya no tenga 8, sino 16 años, ella va a sentir cosas muy diferentes, aptas para su edad. Porque ahora va a sentir ya no peluches que se caen, sino una rebeldía, una rabia. Porque jugó Charlie Charlie, ese juego inocente de la primaria.
Todo depende de cuánta contaminación le entró, porque si el joven está bien y no hay nada de que llame la atención, que siga adelante, pero si sigue con pesadillas, si sigue con tendencias raras, sí hay que hacer la oración. De Jesucristo. Sí. La pregunta es, ¿por qué se manifiesta tan poco en nosotros estos signos? Porque no creemos. Padre. Piensa un momento en la formación sacerdotal. El sacerdote es agente pastoral espiritual. ¿Cómo lo formas? ¿Cómo le das una formación objetivamente medible? Nos hacen estudiar filosofía, teología, o sea, una carrera universitaria, porque ¿cómo mido el grado de formación? Pues que pase los exámenes, ¿sí? Porque si no, ¿cómo voy a decir que ya quedó formado? Te tengo que meter en la cabeza una carrera universitaria para poder medir su progreso. ¿Cuántos exámenes de filosofía te faltan? Pues faltan 3. De teología, tantos. Eso, a lo que te refieres, es una actitud espiritual de convicción, y eso no se aprende en un libro, en un aula, en un salón de clase. Eso es algo que tú tienes que vivir, esa convicción. Y si a mí antes me daba ese miedo de que impresión de cuando yo peleaba con esos brujos y brujas y me sentía tan mal, yo vivía el sentirme mal. Y llegó un momento cuando yo comencé a vivir, no, yo tengo mucha más autoridad, más fuerza. Yo puedo estar por encima de esto. Y eso fue un regalo del cielo de vivencia. Esa convicción, yo tengo poder espiritual y a través de mí el cielo puede hacer signos. Puede resucitar a los muertos. Puede expulsar demonios. Jesús acaso no dijo, id, sanad a los leprosos, resucitad a los muertos. ¿Acaso no lo dijo? Entonces, ¿cuántos muertos has resucitado? 0, madre. ¿Tu último leproso sanado se llamaba qué? ¿Juanito, Pepito? Porque no has sanado a ningún leproso. El problema es este. ¿Estoy yo preparado para las manifestaciones extraordinarias? Porque en este mundo lo ordinario es que un leproso se muera, que un difunto en vez de resucitar se pudra. Eso es lo ordinario. Y tú tienes que pensar que si esto es lo ordinario, entonces es voluntad de Dios que se proceda así. Un difunto se pudre. Pero en algunas ocasiones Dios puede decir, aquí conviene que no sea así. En este caso, tú tienes suficiente humildad, tú tienes suficiente disponibilidad para que Dios te pueda usar, ¿o no? Yo conozco un sacerdote que ha resucitado a 3 muertos. A 3 muertos ha resucitado. Yo solo conozco las circunstancias de una de esas resucitaciones. Y la circunstancia fue así, y te vas a dar cuenta de cómo es una cosa tan humana. Recién ordenado sacerdote, sus primeros años por 1940, sacerdote joven en el campo en Colombia. Camina por su pueblito. Se encuentra con una madre cuya hija quinceañera acababa de fallecer, y la madre dice, ay padre, qué bueno que lo veo, por favor, venga a mi casa para la última despedida de mi hija, que ya la vamos a llevar a enterrar, quinceañera. Y el padre le quiere consolar a la dama y le dice, pues madrecita, pues confía en el poder de María Auxiliadora, porque era muy devoto de María Auxiliadora. Y le dice la mamá, pues la Auxiliadora, ¿qué va a hacer si ya está muerta? O sea, está muerta.
Y además a su hija de 15 le habían hecho lo que allá llamaban la necropsia, porque falleció la quinceañera y no, como no sabían de qué falleció, pues el médico en la autopsia pues la abre y le saca todo. Le taladra el cráneo, saca el cerebro y no, el cerebro está bien. Saca el corazón y el corazón está bien. Los pulmones están bien. Y la dejan hueca. La dejan hueca sin órganos. Y la mamá en su dolor, pues justificado, pues la auxiliadora, ¿qué va a hacer si está muerta? Y el padre se sintió ofendido. ¿Qué? ¿Que no va a poder? A ver, vamos a tu casa, vamos a tu casa. Se ofuscó el padrecito. ¿Cómo que alguien me viene aquí a ofender a mi auxiliadora? O sea, y cuando llegan a la casa, igual llegan los del ataúd y entran el padrecito y el ataúd al mismo tiempo y suben y dice, todos para arriba a rezar el rosario. Y para que ustedes vean que auxiliadora sí puede, vamos a pedirle que venga el alma de tu hija de regreso y organice ese cuerpo. Ahí estaba la niña tirada, cubierta, y en el séptimo Ave María del primer misterio se mueve esa sábana y se incorpora la quinceañera y mira a los presentes. Mami, ¿qué hacen ellos aquí? ¿Y por qué estoy vestida así? Y le dice la mami en su confusión, no, es que estabas resfriada. Cuando ven que esta muchacha resucitó, en el séptimo Ave María del primer misterio, corren donde el médico que le hizo la necropsia. Y viene el médico y la ve. Y el médico cae de rodillas. Milagro. Porque le quitó todos los órganos. Eso es una de las tres circunstancias porque el mismo padre me lo contó. Él mismo me lo contó. Ahora, tal vez si te hubiera pasado a ti, tú hubieras llevado el agua bendita para bendecir el cadáver. Pero él en su humanidad se sintió ofuscado y dijo, pues yo voy a defender aquí a mi virgencita. Y él en su fe de campesino, pues la resucitó. O sea, y esa fe, ¿dónde la aprendo? En los libros de texto no. En el examen de filosofía no la voy a aprender. Esto lo vivo. Esto lo vivo. ¿O acaso en el seminario nos han hablado una sola vez de la oración en lenguas? ¿De la imposición de manos y del exorcismo? Porque son temas que ñaca. Son temas que no se tocan porque son para gente rara. Miden mi progreso en cuántos exámenes he superado y qué notas he sacado. En eso se mide la formación en el seminario. Esa fe sencilla que dice que el alma venga y organice su cuerpo. ¿Acaso el alma no es capaz de hacerlo? Pues con la ayuda del Espíritu sí. Y eso se llama milagro. El don de milagros requiere una actitud espiritual de total disponibilidad, porque yo no voy a imponer a Dios cuándo y cómo Él haga su milagro. Sí, tráiganme aquí 20 aporticos, yo los resucito. No. A ver qué cosa quiere Dios. ¿Dios quiere resucitar ese bebé que acaba de fallecer o no? Lo que le pasó al Padre Pío. Una mamá en ese tiempo llevó a su bebé en un viaje en tren desde el norte hasta el sur de Italia. Y en el viaje se le muere su bebé. Y pues en su fe humilde dice, bueno, pues al menos voy a terminar mi viaje porque ya estoy a la altura de Nápoles, me falta poco.
mete su bebé en su maletín. ¿Qué va a hacer esa pobre mamá? Llega donde el Padre Pío, le toca su turno, saca su ficho, este es mi numerito, ya me toca a mí. Y sin decir nada, llega donde el Padre Pío. Mira, Padre Pío. Y abre su maletín. Mira, Padre Pío. Y el Padre Pío ve el bebé muerto, el dolor de la mamá. Levanta la mirada al cielo y se escuchan los llantos del bebé. En la biografía del Padre Pío lo puedes leer. ¿Acaso el Padre Pío obligó al cielo? Él simplemente suplicó al cielo por esa mamá. Y el cielo decidió, lo mejor era resucitar el bebé. Esa disponibilidad para dejarme usar como instrumento para milagros requiere, hermanos, de una grandísima humildad. Yo ya llevo 2 bebés resucitados. 2. Inepto para que Dios te use para hacer milagros. Porque estas cosas se viven, no se pregonan. Dos bebés. No. La solución no es ir con el exorcista para que él me inyecte antibiótico contra los demonios. Nada más equivocado. Yo, exorcista, no puedo decir, a ver, tienes un demonio, siéntate, yo te hago ahora el resto del exorcismo, dura entre 3 a 5 horas y luego quedas bien. ¡Qué equivocado! Porque yo necesito primero ver, ¿tú estás convertido? ¿Tú estás confesado? ¿Y qué tal si esa persona tiene un lazo espiritual que no le permite ser liberado? Porque es una lesbiana. Y tiene su amiguita. Y la ve 2 veces al mes. Y puedes correr con todos los exorcistas del mundo, nadie te va a liberar. ¿Cuál es el lazo invisible que tiene esta persona? Por eso les dije ayer que no porque tú me pides, Padre, óreme, te voy a orar. Yo voy a orar por la comunidad para que en la comunidad se manifiesten los casos y luego los casos duros los atiende el ministerio local. Pero que se manifiesten aquí para que el ministerio local tome nota y se fije y luego atienda a las personas con más manifestación. Pero si yo voy 8 años y no mejoro, es que es objetivamente, hay 2 problemas. 1, la condición subjetiva de la persona y la condición objetiva de la brujería que le hayan hecho. Porque las brujerías de magia negra alta requieren ciertas condiciones. Brujería de magia negra alta requieren, para hacer un ejemplo, conozco un caso donde han hecho brujería para que esta pareja se acabe. Y la condición que se requería era que para liberar a la mujer tenía que estar presente el esposo. Y si el esposo no estaba presente, la mujer no se iba a liberar. El esposo estuvo presente, el esposo se colocó detrás de su señora, apoyándola con su mano derecha, que es su poder de esposo simbolizado en la mano derecha. Yo apoyo a mi esposa, la colocó sobre su hombro y el sacerdote hizo la oración y santa paz. Y le habían hecho oración antes y nada. La condición era que el esposo estuviera ahí apoyando la oración. Si es una obra de magia negra alta, que lanzan determinadas maldiciones entrecruzadas, o sea, son cosas más complejas. Y tal vez el sacerdote dice, no, tan fácil no era. Porque en el fondo lo que aquí se entrecruzó, yo lo debo desentrecruzar. Si se cosió así, yo para romper eso, yo no debo hacer así con la tijera. Yo tengo que cortar
así, porque así se coció. Se lanzaron maldiciones contra el sacerdote que va a orar para que se enferme. Esa es la primera cosa que yo, sacerdote, debo desatar. Y luego se tomó sangre de menstruación de esa mujer porque le robaron unos interiores. Y eso luego lo mezclaron con una misa negra. Y de la misa negra se pasó a un asesinato de un sacerdote. O sea, son cosas fortísimas. Entonces, esto no se arregla porque fui a una hora santa. Así como se hizo, yo lo debo desatar. Y tal vez se requiere don de visión para mirar qué cosa se ató ahí. Pero esas son cosas de magia negra alta. Parte objetiva. Parte subjetiva. ¿Cuál es la condición subjetiva de esta persona? ¿Cuál es el lazo espiritual oculto que tiene? Si odio a mi abuelo porque me violó, no me voy a liberar de esto. Si yo tengo un vicio, una falta objetiva a la gracia, no me voy a liberar. Por eso, primero, se le va a hacer una entrevista a este caso difícil, se le hace una entrevista. Óyeme tú, entonces, de esos 100 puntos, ¿dónde te reconoces? No hay ninguno. Entonces, o me está mintiendo, o por el lado subjetivo no es. Si la persona está casada, el esposo o la esposa juega un rol muy importante porque son una sola carne. Y si la pareja no está dispuesta, si la pareja vive en el pecado, no va a funcionar porque son una sola carne. ¿Sí? Puede estar influyendo que su papá y su tío, por ejemplo, son buscadores de tesoro y invocan espíritus. Ciertamente por ese lado le puede venir, pero eso ya es un caso muy concreto y se requeriría demasiado discernimiento. Pero lo que yo te dije ya te hace reflexionar y te da pautas. Padre. Tú sabes cómo yo he comenzado mi ministerio, ¿sí? A mí me caían las personas y viene una persona que dice, ay padre, capaz que mi prima necesita una oración. Bueno, porque venga el viernes a las 3. Llega el viernes a las 3 y yo la coloco en la silla del recibidor y le pongo las manos y ella cae al piso, comienza a gritar. ¿Y ahora qué sigue? Lo que tú buscas, padre, es el famoso manual. Capítulo 3, cuando gritan y caen. ¿Sí? Capítulo 4, cuando vomitan. Ahora haces eso. Cuando vomitan eso, haces eso. No, el manual ese no lo hay. Yo lo he buscado. El manual no lo hay. El manual se llama discernimiento. Tú mismo discierne. Yo he buscado el manual. Una persona que es muy violenta. Ahora, ¿qué haces? ¿Cuáles son los pasos? El manual, hermanos, no lo hay. Lo que sí podemos dar son criterios muy generales. Pero esos criterios muy generales luego los tienes que aplicar. Si la persona vomita, la primera pregunta es decir, ¿por qué vomitó la persona? ¿Se sintió mal? ¿Comió pescado rancio? ¿Es un dolor espiritual, psicológico o es un dolor sobrenatural o es bebedizo? ¿Le dieron tierra de panteón? O sea, ya ante el mero hecho de que la persona vomitó, tú dices, pues no sé, pues ahora hermano, discierne. Y el discernimiento es un don carismático. El discernimiento es un don carismático y San Pablo le enumera en 1 Corintios 12. Es un don carismático lo más importante. De lo más importante, el discernimiento. El discernimiento, ¿de dónde viene esto? Tú debes saber lo que tienes que hacer, no tanto porque has leído,
sino porque el Espíritu Santo te dice en el momento, ahora ella vomita porque sí, tomó menstruación y ahora pues hay que darle aceite exorcizado para que termine de vomitar lo que le faltó por vomitar. O ella está vomitando porque ella recordó el hecho de que su abuelo la violó y eso la hizo vomitar. Es un vómito psicológico. Sí, psicológico aquí no quiere decir inventado, ficticio, no, viene del espíritu de la persona. Ahora tú tienes que discernir esto. Y no hay manual para esto. No, pues cuando el ojo derecho hace... Entonces es sobrenatural. No. Padrecita, ese manual no lo hay. Eso te lo dice tu discernimiento en este momento. Y esto es algo que se vive. Es algo que se vive y que no se aprende en el seminario. El discernimiento se aprende viviéndolo. Y tu segunda pregunta, si debemos conocer los nombres. Conviene conocer el nombre. Pero si no sabes el nombre, córtale la cabeza a esa lagartija. Aunque no sepas cómo se llama la lagartija. Ojalá lo conocieras porque entonces tienes más poder. El nombre es la esencia del demonio. Pero recordemos, hermanos, ni ángeles ni demonios en el fondo tienen nombres. Los nombres los tienen para nosotros distinguirlos, pero las entidades espirituales no tienen nombre. La entidad espiritual se comunica con otra entidad espiritual pensándola, porque en el fondo piensa en tu suegra, si la tienes, si no piensa en tu mamá más fácil. Para pensar a esa persona, tú no necesitas el nombre, tú la piensas. Y lo mismo los ángeles y los demonios, en el fondo no tienen nombre. Tienen nombre para nosotros distinguirlos. Así que si yo sé el nombre del demonio es porque ese demonio está aquí y actúa ahora aquí, pero aunque no sepa su nombre, en algunas diócesis se ha aplicado lo que el cardenal Norberto Rivera ha estipulado para su diócesis México DF. No se permiten las manifestaciones de esta devoción que trajo Bernabé de Nigeria. La devoción a la sangre preciosa, antiquísima como Jesucristo mismo. Esa devoción siempre ha tenido sus expresiones. Lo que el cardenal prohibió y luego se retomó en algunas diócesis son 16, 17 puntos donde ellos difieren que tienen que ver con las profecías que hace Bernabé. No tanto con la devoción en sí, porque sería quitarnos la misa. O sea, tú no puedes quitar la devoción de la sangre porque eso es quitarnos la Santa Misa. Lo que se quiso decir con esta prohibición para el DF nomás es que no nos gustan ciertas cosas que dice Bernabé. Una de las cosas es que en el trono del Papa se sentó el anticristo. Yo digo, Bernabé, ¿cómo puedes decir semejante estupidez? En el trono del Papa de Roma no se sentó ningún anticristo. Si tú dices semejantes estupideces, pues no te maravilles si te prohíben. No, lo que pasa es que han traducido mal. ¿Será? Porque yo no hablo nigeriano. No sé. 16, 17 puntos de estos. Como si tú lees el decreto del cardenal de México, tú te das cuenta de que en ningún momento se meten con la devoción en sí, que es la sangre preciosa. Más bien dicen, volvamos a las formas aprobadas de la tradición. Que nosotros podamos venerar la sangre preciosa, perfecto. La coronilla de la sangre preciosa, como la hemos conocido de sus 5 o 7 misterios, según la forma, no es ningún problema. No estamos propagando las profecías que hizo Bernabé, ni estamos poniendo aquí en medio a Bernabé.
estamos poniendo en el centro la sangre preciosa. Recita la coronilla de la sangre preciosa. Yo mismo soy ferviente propagador. Yo siempre llevo a los eventos el rosario de la sangre preciosa para que la gente lo lleve. Yo grabé en un CD el rosario de la sangre preciosa, o la coronilla, como la quieras llamar. La tengo en un CD para que reces con el CD la coronilla. En el libro mío de oraciones está el texto de la coronilla. ¿Y el Jesús agonizante? ¿El Cristo? El Cristo. Con el Cristo agonizante no veo ningún problema tampoco. Yo no sé por qué ahora la gente, ay, eso está malo. Eso está buenísimo. Los objetos religiosos significan lo que yo quiero que signifiquen. Si ese Cristo agonizante para un santero sería un Dios pagano, para mí católico esto es Cristo que sufre, que derrama su sangre. Yo no veo ningún problema en la imagen. No, pero es que mira, la imagen que está en el rosario es un Cristo muy triste, muy satánico. Estupideces. Estupideces. Es un Cristo, obviamente, que derrama sangre. ¿Ahora quieres que esté sonriendo o qué? Está sufriendo. La cruz de Cristo agonizante, buenísima. Si yo traigo una devoción, yo debo procurar purificarla de todos los elementos ambiguos. Otra de las cosas que no le gustó al cardenal, el sello del gran Dios. Dice, eso es una expresión tan vaga. ¿En qué consiste esto? Toda devoción privada debe mirar, yo no debo ser elitista. Los que van a mi reunión, esos van a ser los salvados. ¿Acaso no dijeron eso los testigos de Jehová? Y ahora los que tienen el gran sello son los que se salvan primero. Ojo, cuidadito. Practica la devoción. Haz el Getsemaní. Es buenísimo el Getsemaní. Pero si luego tú dices, es condición para. No, amigo. La humanidad ha vivido 2 milenios sin hacer el Getsemaní y nos hemos salvado en generaciones enteras. O sea, ahora, ¿cómo vas a decir que es condición el Getsemaní para? Todo eso son expresiones de devoción y de religiosidad. Pero cuidemos no caer en extremismo, porque una de las características del sectarismo es el elitarismo. Nosotros somos los que nos salvamos. Entonces, pues si el poseso murió poseído, murió poseído. Pues va a donde van las almas, al trono de Dios a ser juzgadas. Recuerde, la posesión no es del alma, es del cuerpo. Cuando el ser humano muere, queda libre de su posesión y es juzgada, es procesada como cualquiera de las almas que se presentan ante el trono de Dios. ¿A dónde va? Va donde Dios destina que vaya. Y es juzgada por sus propios méritos. Si yo vivía 40 años en un estado de posesión y ni siquiera sabía que yo estaba poseído, porque hay muchísima gente que ni sabe que está con ese problema. Y yo, por tanto, he cometido 40,000 pecados de ese tipo que eran de mi posesión, pues Dios lo toma en cuenta, porque Dios va a subtraer. ¿Qué cosa hiciste tú con tu libre voluntad? ¿Qué cosa es realmente tuyo? Pues mire, de los 40,000 en realidad solo 600. Y esos 600 más el descuento del año de misericordia son 450. Paga. Ya no los 40,000, solo 450. Pero eso ya decide Dios en su misericordia. La posesión solo afecta el estado de vida aquí en la carne viva, no más allá. Pues padre de familia o no padre de familia, quien practica la masonería, ¿qué dice? El masón dice, no hay verdades absolutas. Esa es afirmación esencial del masón.
la masonería busca la clave de la unificación de todo conocimiento. Buda tiene razón, Cristo tiene razón, Mao tiene razón, los iluministas franceses tienen la razón. No hay verdad absoluta. Y como no hay verdad absoluta, toda institución que proclama una verdad absoluta debe ser combatida. Iglesia Católica, institución por excelencia que proclama la existencia de la verdad absoluta. Para el masón es imprescindible la existencia de la clave de la unificación de todo conocimiento. Si yo vivo esto, ahora hay muchas maneras de vivir esto. Esto es expresión de una masonería filosófica. Luego hay otras masonerías que son más bien filantrópicas, como las logias de Estados Unidos. Pero las logias mexicanas, las logias francesas, italianas y de Inglaterra, son logias muy agresivas. Muy agresivas. Donde, sobre todo de rito escocés, donde tenemos 33 grados. La masonería, pues del 1 al 20 es una masonería, pues, pero cuando llegas al grado 30, los rituales son claramente satánicos. Señora, ¿tú también eres masón? Eso le dijo justamente una señora de otra religión, pero tú católica que tienes tu dogma, tú eres católica porque dices yo creo en el dogma católico. ¿Dónde están los dogmas para que te los aprendes? Los más esenciales están en el credo que dices todos los domingos y días solemnes. Ahí están resumidos los dogmas fundamentales, pero no todos los dogmas están en el credo porque la misa duraría 3 horas que si recitamos todos los dogmas. Los dogmas están resumidos en el Denzinger-Hünemann, ese es el último, el Denzinger-Hünemann, el famoso compendio de los dogmas. Eso sí se estudia en el seminario. Desde el primer concilio hasta el último concilio donde se han proclamado los dogmas. Y la existencia del purgatorio es dogma, así que católico condenado tú a creer en el purgatorio. Lo primero, acabas de resumir, y tal vez sin darte cuenta, acabas de resumir con lo primero que dijiste sobre la tentación, lo que dijo San Agustín. Justo la lectura patrística del breviario que leímos el día del Domingo de las Tentaciones, que es el 1 de Cuaresma, donde San Agustín dice, a ver, no hay coronado si no hay ganador. Y no hay ganador si no hubo lucha. Y no hay lucha si no hay enemigo. Me hiciste el mismo discurso solo con otras palabras. Eso ya lo dijo San Agustín hace 1700 años. Esta es la realidad, o sea, esta es la parte positiva que quiso rescatar ya San Agustín con esa homilía sobre las tentaciones de Jesús. Es verdad, o sea, la tentación no es algo que nos debe deprimir porque la tentación nos proporciona la ocasión para ser coronado. Para ser coronado. No vas a ser coronado con la vida eterna si no pasaste por esta vida. Y esta vida, hermano, es lucha. Y si no hay lucha, si no hay enemigo. El gran enemigo en esta vida es Satanás, que entró en este mundo por la envidia y por eso nos trajo la muerte y nos trajo la posibilidad de la condenación. Así es. Esta es la realidad. Esta es una visión positiva del trabajo de Satanás. Sus tácticas y estrategias las expongo en el CD, la estrategia de Satanás. Pero esto es en esencia lo que Satanás quiere. Lo segundo, ¿qué fue? Sí, eso que dicen las estrategias, ¿no? Que se moderniza. Se moderniza, sí, claro. Pues hermano, Satanás es la inteligencia más potente que Dios generó después de Jesucristo. O sea, es el ser más esplendoroso que creó después de Jesucristo.
¿Cómo no va a trabajar esa inteligencia? Y lo malo es que él nunca duerme, no le da sueño, no le da cansancio, no le da hambre. Satanás está continuamente como máquina. ¿Cómo puedo yo usar lo que los seres humanos hacen para mi fin, que es llevarlos a la condenación, a matar en ellos la caridad? Objetivamente, con la llegada del internet, los medios de comunicación, todo, obviamente todo lo va a traer. Y la propuesta de Satanás siempre es la carnalización del ser humano. Porque pensando carne, viviendo carne, no se espiritualiza. No se espiritualiza. La propuesta de Satanás siempre va a ser sensualidad, va a ser lo físico, va a ser lo efímero, va a ser algo que tiene que ver con los ojos. Esa es siempre la propuesta de Satanás, para que te quedes ahí y no te dediques a lo espiritual. Ahora, ya que el Padre Gabriel me invitó, entonces yo voy aquí, porque ustedes no crean que se van aquí, que lo suelta así nomás. Ustedes ahora, yo les colaboré, ahora ustedes me van a colaborar. Aquí tenemos que un paquete o dos paquetes. ¿Eso es un paquete? Es un solo paquete. Ese es el paquete que hemos pensado que era útil para ustedes que trabajan en esta área de pastoral de sanación y liberación. Ahora yo les presento ese paquete y luego ustedes como niños de primaria obedientemente van a desfilar por la mesa y se van a llevar ese paquetito. Primera son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 temas que yo les voy a proponer. Primero, a ver cuáles me han preparado aquí. La persona que va a ser atendida va a entrar en una lucha, el combate espiritual. Y ese combate espiritual en el fondo vale para cada cristiano, para cada hijo de Dios, pero con mayor razón para la persona afectada que va a ser atendida de nosotros en una oración de sanación. Yo debo enseñar la batalla espiritual a esa persona. ¿Cómo se lleva adelante una batalla espiritual? Conferencia. En esa batalla espiritual, como en todas las batallas y en todos los juegos y partidos de fútbol, el que no corre no mete gol. El que no trabaja no come. Así que, ¿cómo vencer la pereza espiritual? Porque él cree que ahora el Padrecito me va a orar y con eso me resuelve todos los problemas. Nada más equivocado. Yo debo poner mi parte. ¿Cómo vencer la pereza espiritual? A la escucha de Dios en la escuela de María. Charla por el maravilloso Padre Teodoro. Luego, entrando en el campo. Dones carismáticos del Espíritu Santo. Explicación de 1 Corintios 12, donde San Pablo precisamente me explica esos 9 manifestaciones que él encontró en la iglesia de Corinto, y él dice, estas manifestaciones son todas del mismo Espíritu. Él solo enumera 9. Esas 9 manifestaciones o dones carismáticos extraordinarios los ilustro aquí, pero hay más que solo esos 9. Nada más esos 9 los vio en Corinto, y eso lo explica en la carta a los Corintios. Pero hay más que solo esos 9, pero esos 9 te los explico aquí, porque si tú haces atención a, tú debes saber cómo trabajar esas manifestaciones del Espíritu a través de ti. Una de estas manifestaciones se da en la imposición de manos. La imposición de manos es un sacramental, ¿sí? Una manifestación de lo sagrado, comunica Espíritu Santo y ahí se dan manifestaciones. Lo espiritual se manifiesta en lo físico de la persona, porque si yo estoy compuesto de espíritu y carne, cuando algo me afecta, repercute en lo uno y en lo otro. Y lo que el Espíritu Santo hace en mí, mi cuerpo lo va a reflejar. Que siento calor, que siento temblor, que siento frío, que siento náuseas, que siento dolor de cabeza, que necesito ir al baño,
que necesito echar gasecitos, aunque te rías, pero eso es manifestación de liberación. Lo que sale por los orificios naturales del cuerpo. ¿Sí? La persona se orina en la oración. Esto es liberación, hermano. La persona se en los pantalones. Eso es liberación. Echa gasecitos. Eso es liberación. Vomita, liberación. Estornuda, liberación. Lo que sale por los orificios naturales es manifestación positiva de liberación. Pero todo eso, hermanos, pues lo que se da, se explica aquí. Otro de los dones que necesitamos son dones intelectuales. Profecía, don intelectual. Discernimiento, don intelectual. Palabra de conocimiento, don intelectual. Palabra de sabiduría, don intelectual. Todos esos son dones. Si tú nunca has escuchado de esos 4 dones, pues hermano, ¿qué haces tú en la liberación? Todo eso lo tenemos que manejar. La forma concreta es aquí el don de la palabra de conocimiento. Te lo explico aquí en esta charla. Don de la palabra de conocimiento, y tú tal vez ves que está cerquita. Cada letra o sílaba de esa palabra le puse otra palabra, porque la palabra de conocimiento construye un mosaico. No por tener tú el don de conocimiento todo lo sabes de golpe. El don del conocimiento viene paso a paso. Se te dan los mosaicos para construir la imagen, y por eso coloqué a cada palabra, cada sílaba, un tono de color diferente para dejarte ver con el mero título que la palabra de conocimiento viene poco a poquito. Se te dan elementos para que tú construyas la gran imagen, el gran mosaico. Las personas que dicen, pues yo le oro a Dios, pero yo nunca lo escucho, esta es la versión light de la palabra de conocimiento. ¿Cómo hago para escuchar a Dios? O sea, ¿cómo Dios habla al ser humano? Y yo siempre espero una llamada telefónica y nunca llega. O sea, ¿cómo es que Dios me habla? Para que la persona no se desespere en su situación, sino comience a percibir las manifestaciones de la presencia de Dios en su vida. Último en este paquete preparado para ustedes es el ejercicio prudente de los carismas. Subrayado, prudente, aquí en otro color verde, el adjetivo prudente. El ejercicio prudente de los carismas, porque tengo carismas, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Hay maneras y maneras de vivir esta realidad, de vivir la oración en lenguas, de vivir la profecía, de vivir la imposición de manos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Llegaron más libros? Oh. Padre, ¿no tiene oraciones clásicas hechas por usted? Sí, pero yo no los quise aburrir presentándoles 30 CDs, porque yo tengo CDs con oraciones de protección, grabado por mí, que se pueden rezar al inicio de una oración. Tengo 4 oraciones de liberación grabadas. De hecho, tengo 7 oraciones de liberación grabadas en CD. Pero no los quise aburrir presentando cada uno de estos. Bueno, con esto, hermanos, yo creo que hemos agotado nuestra capacidad de concentración. Ahora tenemos hambre. ¿No me le quieres hacer una pregunta? Ella no tiene hambre. La reliquia, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Entonces, ¿de qué sirve una reliquia? Miren, en los Hechos de los Apóstoles se dice que cuando pasaba San Pedro, sacaban a los enfermos para que al menos su sombra cayera, porque con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Se dice igualmente en los Hechos de los Apóstoles que el pañuelo de San Pablo servía para expulsar demonios. ¿Y eso cómo es posible? Que una sombra sane enfermos y un pañuelo expulse demonios. Porque en el fondo esos son reliquias. Menos entendible en la sombra, pero el principio es el mismo. Inclusive con la sombra. Ni la sombra ni el pañuelo
Y la famosa canción que cantan en Colombia y no en México, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. La sombra simboliza la presencia de Jesucristo en ese Pedro. Y el pañuelo simboliza la presencia de Jesucristo en San Pablo. Por eso la reliquia nos trae la presencia de una persona que se dejó transformar por Espíritu Santo. Y por eso la reliquia tiene poder. No porque sea algo mágico, porque entonces, ¿qué diferencia hay entre una reliquia y un talismán? Nada que ver. La reliquia nos presenta a una persona que se dejó transformar, y eso lo saben los demonios. Y no importa si la persona fue canonizada o no. La reliquia tiene poder porque Satanás sabe si él se dejó o no transformar de Espíritu Santo. Ahora, tiene más poder cuando la persona fue canonizada, porque entonces se proclamó solemnemente. Entonces tiene más poder. Pero a nivel espiritual, la reliquia, aunque la persona no fue canonizada, me trae la presencia del Espíritu Santo, porque se dejó transformar esta persona. La reliquia me trae la presencia de una persona y por tanto el Espíritu Santo que transformó a esa persona. Ese es el poder de la reliquia. Y Satanás lo sabe y por eso le disgusta que le coloquemos la imagen de un santo, que le coloquemos el hueso de un santo. ¿Qué? Vámonos. Estoy gordo, pero no tengo hambre, padre. Entonces dime la última pues. Okay. Mire, el obispo tiene a su disposición todo el armamento del poder sacerdotal pleno. Y el obispo puede usar, hay oraciones en el ritual de exorcismos, él puede hacer un exorcismo de su diócesis, lo que el obispo quiera. Él quiere hacer una misa de liberación del clero, si lo hace se le echa la prensa encima y el clero también. Pero él puede orar personalmente con un grupo de personas. El ritual le ofrece formularios si lo necesita y si no, una simple misa. Lo que importa en la oración no es la palabra que se diga, sino la fe y el amor con que se diga lo que se diga. Por eso, estas oraciones en el libro son solo orientaciones. Ustedes pueden orar con lo que quieran, pero si les faltan palabras, aquí están 250 páginas de palabras. Ahora, llénamelas con amor y con fe. Llénamelas con amor y fe, porque esto no es magia. ¿Y qué hace santo? Lo nuestro no es magia, ¿sí? Hermanos, entonces ahora sean buenos niños y filen ahí. Y colaboren, porque yo vine aquí a sembrar y ahora ustedes deben sembrar en otros y multiplicar lo que aquí se sembró. Cerramos aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.